¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. No lo digo yo. Miren este titular de Reuters. Una exclusiva que ha lanzado Reuters. Una exclusiva mundial. Está en inglés. Pero nosotros le hemos investigado. Venezuela acaba de meter, óigase bien, acaba de meter 2 supertanqueros al corazón de los gringos, ahí a Houston, Texas, cargados de petroquímicos. En sus propias narices le hemos metido 2 supertanqueros. ¿Que cómo lo hicimos? En silencio, triangulando. Le hemos roto las cadenas a los gringos en sus propias narices. 16.900 toneladas métricas de metanol acaba de enviar, en el mes de octubre envió Venezuela allí a Houston, Texas. Uno de los estados mayoritariamente petrolero, pues, del país de las hamburguesas, del país del norte. Y luego otro cargamento de 20.000 toneladas métricas. Que el país de las hamburguesas nos quitó las sanciones, no se equivoquen. Están vivitas y coleando. 350 sanciones. El segundo país más sancionado del mundo. Luego de Irán. No, Irán está en el tercer lugar. El segundo país somos nosotros en Venezuela. Hay 33 países sancionados por los gringos y por los europeos. Y ahorita, hace menos de 72 horas, los europeos nos acaban de renovar sanciones y están aquí de veedores y nos están renovando las sanciones un año más, las están extendiendo para que ustedes vean que estamos luchando con verdaderos desalmados. Ahora, Venezuela hace triangulaciones. Y ustedes saben lo que hicieron allí que hacen los gringos. Desaparecieron los registros contables, los registros aduaneros, para precisamente evitar que el Departamento del Tesoro pescara a estos tanqueros. Pero de que se les vendió, se les vendió. Ustedes saben que Venezuela viene mejorando poco a poco, y yo se lo he venido mostrando, sin caer en irresponsabilidades como muchos otros. Partieron del terminal de José aquí en Puerto La Cruz, los 2 tanqueros, y llegaron allá, a Houston, a Texas. ¿Qué utilizamos? No lo voy a decir, pero entre otras cosas, banderas de barcos de otros países, triangulaciones, evitar, por ejemplo, estos registros, compañías que se atreven. Metanol lo estamos vendiendo en rebaja. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que hacer triangulaciones, el costo del flete es elevado, tenemos que hacer rebaja, estamos sancionados, todo eso se paga prácticamente. Pero estamos recibiendo nuestros churupos, que es lo más importante. Están llegando a Venezuela goteando los churupos, pero ahí van llegando. Poco a poco. No es fácil enfrentarse a los gringos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hasta los momentos, según Reuters, Venezuela ya ha exportado más de 1.75 millones de toneladas de petroquímicos y sus productos. Muy superior. Estamos casi duplicando lo exportado en 2020, para que ustedes vean. En 2020 nos dejaron seco la garganta de dinero, la garganta de nuestros ingresos. Ustedes saben cuántos 600 millones nos dejaron. Solamente en ingresos tuvimos 600 millones de dólares en todo un año. Y en el año 2019, cuando Guaidó se paró en una plaza, ustedes saben cuánto ingresaron a nuestro país. 400 millones. Luego de haber ingresado más de 50.000, 60.000 millones anuales en materia de ingresos, para que ustedes vean la dimensión de la crisis. La dimensión de la crisis. Y te voy a decir algo. No solamente estamos vendiendo crudo, que estamos subiendo a 800.000 barriles día,
800.000, ahí vamos, poco a poco, estábamos en 400.000, ya estamos llegando a 800.000, no vamos a llegar a la meta de 1.500.000 que prometió el Ejecutivo, ya es imposible, pero llegar a 800.000 cuando venimos de 400.000 duplicando con todas estas sanciones, amigos míos, tenemos que tener confianza en que las sanciones las vamos a ir venciendo poco a poco. Ahora, no solamente crudo estamos vendiendo también y están en alza los despachos de metanol, de pastillas, de azufre, de urea, de gasolina natural, de nafta, de coque, de petróleo. Esos son datos que están allí y que recoge este reporte que hace Reuters. Tenemos un convenio con los persas que nos traen los diluyentes, los derivados, y nosotros le damos un crudo extrapesado. Tenemos muchos países, muchas empresas que se están arriesgando a comprar nuestros crudos, sobre todo las asiáticas. Le estamos colocando crudo a las asiáticas allá, a puerta. Bastante crudo a China, Singapur, Malasia, Vietnam. Todo la parte asiática la estamos cubriendo. Ya no llevamos el petróleo aquí a 90 millas a los gringos. Bueno, y están locos por regresar los gringos. Locos. Más de 500 empresas pidiendo permiso al Departamento del Tesoro para traer sus churupos acá a Venezuela, porque dicen que los rusos, los chinos, los turcos, los indios, los iraníes y otros países hermanos que nos han dado la mano en los días más difíciles, se van a quedar con toda la torta. Venezuela tiene muchas riquezas, muchísimas. Y están pidiendo licencias, permisos especiales para venir a Venezuela. Y reconocen los pasos agigantados que en materia económica se están dando y en materia sobre todo política. Así que yo estoy muy contento que le hayamos metido allí en su casa con todas las persecuciones a los mismísimos gringos, le hayamos metido 2 supertanqueros allí en su casa. Salieron de aquí de Venezuela. Ahora en el camino se hicieron muchas cosas, pero llegamos allí a Houston, Texas, y no pudieron evitarlo. Con todos los sistemas de rastreo que tienen los gringos satelitales y con toda la persecución que hacen, metiendo miedo y candela a las empresas. Un logro impresionante. Le hemos roto, repito, las cadenas del bloqueo a los propios gringos. Ahí en su casa le hemos vendido el metanol. Y le vamos a seguir vendiendo. Le vamos a seguir vendiendo a ellos y a otros mercados porque necesitamos churupos. Este país tiene cómo salir adelante. Solo necesitamos hacer las cosas bien. Déjame tu comentario, por favor, para seguir analizando esto y otros hechos. Muchas gracias y será hasta la próxima.